Presidente Uribe sigue muy activo, ¿no? En las redes sociales. Aquí le canta sus verdades al sinvergüenza de Petro. Escuchemos. El gobierno quiebra la economía de los ricos y con subsidios insostenibles administra la de los pobres para condenarlos al hambre. Fue claro el consejo de Castro a Chávez. Le dijo, acabe la economía de los ricos y administre la de los pobres, pero primero gane las elecciones. Haga la campaña contra la corrupción y la inequidad. Como candidato, dé confianza a la empresa privada y a la prensa. Hágase elegir, que hoy no se puede llegar por la lucha armada. En adelante, controle las elecciones. Consejo de Castro a Chávez. En Colombia ya se ha debilitado la economía de los ricos, entre comillas, y los subsidios para los pobres se quedarán sin dinero en pocos años. La inversión en maquinaria y equipos ha sido negativa en un 27%. Hay violencia física, inseguridad jurídica e inseguridad política. Han cambiado las reglas a muchos sectores de la economía, tal es el caso del sector minero energético. La falta de compromiso del gobierno para liderar las comunidades ha hecho que fracasen los proyectos de energía renovable que venían de atrás. Será difícil que vuelvan a confiar en Colombia. Temores que también se siembran al capital privado de salud y pensiones. ¿Será que vuelven después de que los están expropiando? El agresivo discurso oficial contra la empresa privada genera toda la desconfianza, el pánico. Eso es inseguridad, violencia política. La vivienda y la infraestructura están bastante paralizadas. Esta última, la infraestructura, parece que estuviera en un invernadero estéril para perder el tiempo, para que el país pierda el tiempo. Han expropiado las utilidades, las ganas de invertir y el ánimo de generar empleo. Quienes pagan impuestos están en niveles tarifarios altos de la OCDE, tanto en impuestos personales como en impuestos de empresas. Las tiendas están deprimidas por el nuevo impuesto a los alimentos básicos, cuando debieron dar un tiempo de transición. Con la estatización del 78% de las futuras cotizaciones pensionales, pretenden alegrar a los adultos pobres. Con subsidios que iniciamos hace años y que tuvieron una buena tendencia de incremento. Lo malo es que no serán sostenibles con la caída de la economía privada. Con el excesivo avalúo multipropósito, se presiona a los empresarios del campo a buscar vender la propiedad al gobierno. El pueblo venezolano no se dio cuenta del daño chavista sino muy tarde. Mientras el gobierno chavista gastaba en subsidios para bienes importados un alto porcentaje de los 60.000 millones de dólares de exportaciones petroleras, mientras se gastaba ese platal trayendo bienes importados, subsidiados, expropiaba y destruía a la empresa privada. El pueblo venezolano vivió una fiesta con bienes importados y subsidiados y no se dio cuenta del daño. Cuando vino el deterioro tecnológico, la caída de producción de petróleo y la baja del precio, ya no podían importar tanto ni había con qué sustituir. La pobreza se subió a más del 80%. Los muertos por hambruna se evitaron con la salida de 7 millones de venezolanos. Ya tarde Venezuela quiere recuperar la ganadería y la palma africana. Está la tierra, pero sin confianza. La tierra que expropiaron y dejó de producir alimentos. En Colombia el gasto de funcionamiento en los últimos 2 años ha crecido en un 52%. ¿Cuál será el recorte de 20 billones de pesos que anuncian? En nuestro gobierno la inversión extranjera se multiplicó por 3. En 2002, el ingreso per cápita, esto es,
el ingreso de cada colombiano era de $2.377 y en 2009 de 5.211. Las siembras agrícolas aumentaron más de 1 millón de hectáreas. Hubo gran auge de la economía campesina, con programas como la integración con pequeños productores de palma aceitera. Se duplicaron las camas hoteleras. Los almacenes de cadena florecieron en todo el país. Todo lo anterior creó empleo formal. Nuestros estímulos tributarios permitieron el primer parque de energía eólica en La Guajira. Crecieron las reservas de petróleo y de gas. Se pasó de 0 a más de 1 millón de galones por día de combustibles biológicos. Las familias guardabosques contribuyeron a la reducción del narcotráfico y a la desaceleración de la tasa de la tala de la selva. Una ley nuestra permitió firmar casi 70 contratos de estabilidad tributaria a 20 años. No avanzó más porque la derogaron posteriormente. Fue una política de creación de riqueza que por primera vez mostró una mejoría en el coeficiente Gini de equidad en el ingreso. Creación de riqueza, no concentración de riqueza. Miren, 460.000 colombianos se hicieron socios de Ecopetrol. La pobreza se bajó en 15 puntos. No obstante, la crisis de la economía internacional de 2008, a la cual se sumaron otras 2 crisis, aquella de nuestra intervención tardía a las pirámides del narcotráfico y el cierre político del mercado de Venezuela. Íbamos bien, mientras Chile, Brasil y México tuvieron crecimientos negativos en esa crisis, nosotros descendimos del 7 al 1.9% en crecimiento, pero nos mantuvimos positivos. Al año siguiente se creció nuevamente al 4%. El ahorro de reducción del Estado burocrático representó el 1.5% del PIB y de manera recurrente. Este gobierno cumplirá e incumplirá. Este gobierno cumplirá con la recomendación castrista de eliminar la economía de los ricos e incumplirá con los pobres, a quienes llevará a la penuria, pasando por alegrías de subsidios y discursos transitorios, todo calcado de Chávez. El gobierno somete a los pobres a vivir del Estado para después abandonarlos. Con fuerza tenemos que derrotar este neomarxismo. Se necesita claridad y determinación para bajar los impuestos, reducir la estructura del Estado burocrático, dar confianza y estabilidad a la empresa privada, avanzar con la economía fraterna y con políticas sociales, pero sostenibles y que no obstaculicen su fuente de ingresos, que es la economía privada. También habrá que impulsar, pero de verdad, el emprendimiento de los jóvenes y la educación alternativa de ciclos cortos acumulativos. Con los jóvenes, a quienes con la nueva ley les reducen posibilidades de llegar a tener una pensión digna o un ahorro alternativo, que prácticamente cierran esa posibilidad. Robaron más de 1 billón pa'l agua de la Guajira. Tanta promesa de cambio resultó siendo mentira. Hubo plata en maletines a las espaldas de él, la tortura de una nana y la muerte de un coronel. El cambio llegó, de pillos y de caudillos. El cambio llegó, pero cambio de bolsillo. Euclides Torres Trujillo, Besaile Julián Bedoya, pa' pagarle sus favores le tocó raspar la olla. Hay plata que entró a campaña, pero nadie registró, y su hijo lavando plata, menos mal que no lo crió. Al sistema de salud
que ya venía dañado, lo terminó de matar por terco improvisado. Nos hablan de golpe blando y de una constituyente, y así excusan el saqueo para distraer a la gente. El cambio llegó, De pillos y de caudillos, el cambio llegó.